Cuando entró por la puerta esa mañana, con el pelo enredado como si hubiera dormido en el sofá de un desconocido y el maquillaje a medio quitar, apenas me miró a los ojos. «Lo siento», dijo, dejando las llaves en el lavabo. «Mi teléfono se apagó. No vi tus mensajes. No dije nada. No entonces, porque ya lo sabía. Ya lo había visto. La gráfica, su monitor de actividad física, el mismo que le compré la Navidad pasada porque dijo que quería cuidar su salud en serio, había registrado un pico de actividad. A las 3:12 de la madrugada, movimiento sostenido, frecuencia cardíaca elevada, casi 47 minutos. Nunca salía a correr de noche. Vivimos en las afueras y llevaba semanas sin usar sus zapatillas de deporte. Me quedé allí en la cocina, con los dedos sueltos alrededor de mi taza de café, el corazón en calma, de esa forma inquietante que se pone cuando la tormenta ya ha pasado y solo quedan escombros. «¿Una noche difícil?», pregunté. Mi voz no me delató. Suspiró. «¿Dios?» «Sí. Fuimos a Cassettes y luego a ese bar en la azotea del centro. Mi teléfono se quedó sin batería sobre la 1 y no pude conseguir que me llevaran. Tuve que quedarme en su casa». Asentí, removiendo mi café, aunque no di un sorbo. Entonces sonrió, una pequeña sonrisa cansada que se esforzaba demasiado. «¿Estás bien? Pareces estar fuera de lugar». Y entonces fue cuando se lo enseñé. Sin palabras, solo la pantalla, el gráfico. Una única línea brillante que se asomaba al cielo a las 3:12 de la madrugada, como un latido en un detector de mentiras. Parpadeó. «¿Qué es eso?» «Dímelo tú», dije, manteniendo la voz firme. «Estabas dormida, ¿verdad?» El silencio que siguió fue quirúrgico. Recortó la distancia entre nosotros con precisión. Sus ojos iban del gráfico a mi cara, y luego de vuelta, como una niña sorprendida con chocolate en las manos, insistiendo en no tocar el pastel. «Probablemente sea un fallo técnico», dijo. Fue entonces cuando lo supe. No lo sospeché, no lo temí, lo supe. No hice preguntas. No levanté la voz. Simplemente dejé el rastreador en la mesa entre nosotros como una citación judicial y pasé junto a ella escaleras arriba hacia el baño. Cerré la puerta con llave y lloré como un hombre al que le hubieran entregado la prueba de que su mundo estaba construido sobre una falla. No hablé con ella durante 2 días, no por despecho, sino por confusión. Por desamor, sí, pero también por duda. ¿Estaba exagerando? ¿Le estaba dando demasiadas vueltas? ¿Un fallo? ¿Quizás algún error raro? Pero no, la aplicación no mentía. La había configurado yo mismo. La vinculé a mi teléfono para que pudiéramos compartir nuestros datos de salud. Bromeamos sobre eso una vez. «Lo sabré si haces trampa en tus entrenamientos», dije. Es curioso cómo las bromas hacen crecer los dientes. Al tercer día, empecé a notar cosas. Sus mensajes eran más cortos, más fríos. Mantenía el teléfono boca abajo siempre. Y entonces, ni siquiera sé por qué hice esto. Entré en nuestra cuenta compartida en la nube. Ambas sincronizamos nuestras fotos allí en algún momento, cuando la confianza no era un problema. Cuando su sonrisa se sentía como un hogar en lugar de una estrategia. Había una carpeta de fotos. Una docena de fotos de esa noche. Todas negras menos una. Una de ellas tenía luz. Un trozo de cabecero de hotel. Un pequeño tatuaje en el hombro de alguien. No era mío. No lo había borrado. Simplemente olvidó que la nube lo recordaba. No la confronté. Todavía no. La verdad es que no planeas cómo manejarás la traición. Crees que gritarás, harás las maletas, destrozarás cosas. Pero cuando llega, es más lento, más suave, como ver una araña trepar por el techo mientras yace congelada en la cama. Empecé a observarla de cerca, como a una extraña a la que tenía que estudiar para sobrevivir. Ese viernes por la noche, se vistió elegante. Vaqueros ajustados, lápiz labial rojo que no se había puesto en meses. Otra vez noche de chicas, pregunté con indiferencia. Asintió casi demasiado rápido. Sí, Cassidy, no les importa, ¿verdad? La besé en la mejilla. Diviértanse. Y entonces hice lo que ella nunca pensó que haría. La seguí. Me quedé 2 autos detrás. Conduje sin luces las últimas cuadras. Sé que suena loco, pero si alguna vez has seguido a alguien a quien amas, porque tienes que saberlo, lo entenderás. No es paranoia, es supervivencia. Una forma de reclamar la versión de ti mismo a la que no le mienten. No fue a Cassettes. Ni siquiera se dirigió en esa dirección. Condujo a un hotel de gama media cerca de la Interestatal. No lo suficientemente sospechoso como para levantar cejas,
pero no lo suficientemente pulido como para arriesgarse a encontrarse con alguien que conocíamos. Aparqué en el estacionamiento de enfrente, la vi salir, mirar su teléfono y luego sacar una tarjeta de acceso de su bolso. No una tarjeta de huésped, una tarjeta de habitación. Ni siquiera llamó cuando llegó a la habitación 228. Simplemente entró. Eso fue alrededor de las 8:45. A las 9:10 había memorizado cada grieta en mi volante. No le tomé fotos, no le escribí, no grité al vacío ni le rayé el coche si tenía. Me quedé allí sentado, preguntándome cuánto tiempo llevaba así. ¿Había sido a las 3:12 de la madrugada la primera vez, o solo la primera vez que se dejó llevar por su propio pulso? Llegó a casa después de medianoche. Pasos silenciosos, luz apagada en el pasillo. Me quedé en la cama fingiendo dormir, respirando despacio, incluso mientras ella se desvestía en la oscuridad. Se deslizó bajo las sábanas como un fantasma. Me daba la espalda. Y entonces me di cuenta de que la traición no era el sexo. Era la facilidad. La forma en que se movía a mi alrededor, como si la culpa no le pesara. Como si ya hubiera ensayado una versión de sí misma que no tuviera nada que ocultar. Eso dolió más que cualquier gráfico. A la mañana siguiente, estaba haciendo panqueques. Como si fuera domingo. Como si aún tuviéramos domingo. Oye, dijo, dándole la vuelta a una y sonriendo. Estaba pensando que podríamos ir a la casa del lago este fin de semana. Desconectar un poco. Suena bien, dije. Parecía aliviada, como si hubiera pasado una prueba, como si mi voz fuera la única prueba que aún necesitaba para convencerse de su inocencia. Pero yo ya estaba emocionalmente agotado. Lo que no sabía era que había encontrado los recibos en la papelera de su correo electrónico. El mismo hotel, la misma habitación. 2 veces antes de que lo borrara, pero no antes de que se sincronizaran con nuestro archivo compartido de la bandeja de entrada. Ni siquiera tuvo cuidado. Para el jueves, tenía un plan. Empecé a transferir nuestros ahorros a una cuenta separada, discretamente y legalmente. No se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada fingiendo. Hablé con un abogado, no por venganza, sino por protección. No iba a arruinarle la vida. Solo quería salir sin darle la satisfacción del drama porque el drama es oxígeno para los mentirosos. El silencio es hambre. Esa noche entró en la sala mientras yo veía algo. Un documental sobre crímenes. Ni siquiera puedo recordarlo ahora. Se sentó a mi lado, acurrucada a mi lado como solía hacerlo. ¿Estás bien?, preguntó. ¿Has estado, no sé, distante? No respondí de inmediato. Solo me quedé mirando la pantalla. Luego me volví hacia ella y le dije con dulzura, ¿me amas? Parpadeó. Claro que sí. Pero su boca se torció ligeramente. Ese pequeño titubeo solo visible cuando alguien sabe que miente. Y sabía que no podía dejar de verlo. Ese fin de semana, fuimos a la casa del lago. Publicó fotos. Se rió a mi lado en selfies. Llevaba la misma sudadera con capucha que solía robar de mi cajón al principio. Pero cuando me besó, no sentí nada. Y cuando le devolví el beso, fue solo un reflejo, un recuerdo. Ya no la besaba. Besaba el recuerdo de quien creía que era. La diferencia era insoportable. La gota que colmó el vaso llegó el domingo por la noche. Estábamos sentados afuera, con la hoguera crepitando entre nosotros, cuando vibró su teléfono. Lo cogió, dudó, lo puso boca abajo. Eso fue todo. No el zumbido, ni la vacilación, sino el hecho de que dudara conmigo. Una vez fui su persona más segura. Ahora yo era alguien de quien tenía que esconderse. No la confronté. No esa noche. En cambio, entré, volví a conectarme al monitor de actividad física, más por costumbre que por nada. Y ahí estaba, otro pico. No a las 3:12 esta vez, sino a las 2:46 de la madrugada 2 semanas antes. En la ciudad, el patrón era claro ahora, consistente. Cada mentira respaldada por su propio latido, su propia piel. Empecé a dormir en la habitación de invitados. Le dije que tenía dolor de espalda. Necesitaba espacio. Se lo creyó o fingió. De cualquier manera, no presionó. Tal vez una parte de ella quería que lo descubriera o necesitaba que terminara con esto para que ella no tuviera que hacerlo. No lo sé. Pero sí sé esto. La traición no siempre es ruidosa. A veces viene envuelta en silencio, panqueques y sonrisas falsas. Y a veces la prueba más ruidosa es un pequeño gráfico enterrado en tu teléfono que muestra la verdad que tu corazón ya sabía. Terminó como la mayoría de las traiciones. No con fuegos artificiales, sino con un golpe sordo. Un momento tan silencioso que casi no lo noté.
Estábamos doblando la ropa. Levantó una de mis camisas y sonrió como si nada pasara, como si siguiéramos siendo nosotros. Solías usar esta siempre, dijo. ¿Te acuerdas? Se la quité de las manos. La doblé 2 veces. Lo recuerdo todo. Lo dije y lo decía en serio. Las noches conduciendo a través de estado solo para verla. La vez que lloró en la cocina por una mala reseña en el trabajo y la abracé hasta el amanecer. El fin de semana que nos quedamos encerrados por la nieve y ella hizo panqueques con calcetines en las manos. Lo recordaba todo y aún así nada pudo deshacer ese pico de 147 minutos en una gráfica de actividad física a las 3:12 de la madrugada. Tengo algo que enseñarte, dije. Dejé la ropa en la cama. Fui a mi cajón y saqué un sobre manila. Dentro, capturas de pantalla, recibos, una copia impresa de los datos del monitor de actividad física, fotos sincronizadas, todo etiquetado. No se lo tiré. No la acusé. Simplemente lo puse en su regazo. No lo abrió. Solo se quedó mirando. ¿Es esto lo que creo que es? Preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Asentí. Su rostro no se desmoronó. No sollozó. Ninguna tormenta de disculpas ni negaciones. Solo una exhalación larga y aguda, como quien lleva semanas conteniendo la respiración. ¿Cuánto tiempo lo sabes? Preguntó. Desde el primer pico, dije. Desde que me dijiste que tu teléfono se había apagado. Asintió lentamente. Seguía sin lágrimas. Sus dedos se apretaron en el borde del sobre. No se suponía que fuera así. Empezó, pero se detuvo. No fue mi intención. Esperé. Esa era la cuestión. Siempre era yo quien esperaba. Esperaba a que me eligiera. Esperaba a que volviera de las salidas nocturnas. Esperaba un amor que se reducía al silencio. Dejaste de verme, dijo finalmente, sin mirarme. Estabas aquí, pero no estabas conmigo. Me sentí sola. No me defendí. No porque tuviera razón, sino porque lo entendí. Habíamos estado a la deriva. Pero ella abandonó el barco antes de decirme que nos hundíamos. Podrías habérmelo dicho, dije. Podrías haber dicho cualquier cosa. En cambio, simplemente pasaste página mientras yo seguía en la habitación. Eso rompió algo dentro de mí. No el engaño, el borrador, el hecho de que me dejara seguir amándola cuando ella ya amaba a alguien más. Extendió la mano, tocó la mía. Sentí como la mano de una extraña. Lo siento, susurró. De verdad. Asentí. Te creo. Y lo hice. Pero un perdón no reinicia un reloj. Solo marca el momento en que las cosas se rompieron sin remedio. 2 semanas después, me mudé. Sin gritos, sin portazos, sin anuncios en redes sociales. Le dejé la casa, llevándome solo lo necesario. Mi ropa, mis libros, la foto enmarcada de mis padres tomados de la mano en su 40 aniversario. Ese era el tipo de amor en el que creía. El que sobrevivía a todo menos a las mentiras. Me envió un mensaje un mes después. Un simple, ¿alguna vez me extrañas? Me quedé mirando la pantalla un buen rato y luego respondí, extraño a quien creía que eras. Nunca más me contestó. Ahora estoy bien. Duermo sin preguntarme qué secretos se esconden tras un mensaje tardío o un teléfono sin batería. Camino con paso más ligero, río más a menudo, confío, no ciegamente, sino con valentía. Todavía uso esa camisa que mencionó. La que, según ella, solía usar siempre. Solo que ahora no huele desamor. Huele a mí. Solo a mí. Completa de nuevo. No porque ella volviera, sino porque la dejé.